Bramasole Turismo, agencia de viajes. Nos encontrás en www.bramasoleturismo.com o en Facebook como Bramasole Turismo o llamanos al 4503-2879. Clínica Veterinaria Devoto Vet. Atención responsable y personalizada para nuestras queridas mascotas. Visítanos en Marcos Paz 4313 de Devoto o llámanos por teléfono al 4501-6133. Fábrica de Productos de Limpieza Salvador. Avenida Marcelo T. de Alvear 2795. Encontranos en www.fabricapelimpieza.com.ar. ¿Querés aprender guitarra? Aprende en Guitar Rock. Primera clase gratis. Teléfono 15 44 38 3503. Seguinos en Facebook, Guitar Rock Oficial. Conocé y disfrutá lo nuevo de Devoto en Orange Bar. Hamburguesas y bebidas. Avenida San Martín 5885 y ahora también en Avenida Presidente Perón 3330 de San Martín. Seguinos en Instagram en Orange Devoto. Panadería La Primera de Sáenz Peña. Llevando el pan a tu casa desde 1911. Encontranos en Ameguino 3037 de Sáenz Peña. Los mejores cortes de pelo en Peluquería Nino. Avenida La Plata 3602 en Santos Lugares. Teléfono 4712-0784. Seguinos en Instagram, Peluquería Nino. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Frasati. Siendo las 9:15 de la noche nos pasamos un poquito del horario habitual, pero estamos en vivo, como siempre, a través de Radio Felatina, y como lo habrán visto en las redes sociales, quizás se enteraron también por alguna difusión de WhatsApp, y también obviamente por las noticias que circulan tanto en redes sociales como en distintos medios. Hoy es un día especial para los argentinos, pero también para la Iglesia, porque se cumplen 5 años de aquel 13 de marzo, cuando el Papa Francisco creo que daba una de las respuestas más valiosas e importantes de su vida, diciéndole sí una vez más a Jesús y asumiendo la misión de ser el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Desde ese entonces hasta la actualidad, y seguramente por mucho tiempo más, es el Papa de la Iglesia Católica, y por eso nosotros lo recordamos, como lo hacemos en todos los programas, pero hoy lo vamos a hacer de un modo especial, contándoles a ustedes lo que fueron, lo que significaron estos 5 años, con el testimonio nada más y nada menos que José Ignacio Bergoglio, su sobrino, con quien el año pasado conversamos acerca de su ONG, Haciendo Lío, y esta noche, en un ratito nada más, nos va a estar contando un poquito más acerca de algunas intimidades entre él y su tío, el Papa Francisco. Empiezo a presentar a quienes nos van a estar acompañando a lo largo de la noche. Manguito, buenas noches, bienvenido nuevamente a Frasati. Muy buenas noches, equipo, y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en esta noche. Jime, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos los que nos escuchan, a los que nos escuchan por la radio y a quienes calculo que van a estar mandando sus mensajes para la radio y también para el Papa en su 5º aniversario a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a escribirnos por Facebook, Instagram o Twitter. Bien, como dijo Jimé, nos pueden encontrar como Radio Frasati en cualquiera de esas 3 redes sociales, y recuerden también que si se perdieron alguno de los programas, entrando a YouTube, poniendo Radio Frasati, allí van a poder encontrar este programa en los próximos días y también los que hicimos hasta el momento. El agradecimiento, como siempre, a Marcelo Tejada, el saludo para él, también para la gente de Radio Fe de Panamá, para la gente del Pescador Radio TV y para la gente de Radio Magna 97.9 de Comodoro Rivadavia, quienes nos hacen un apoyo importante, programa tras programa, y días después, a que nosotros salimos en vivo a través de Radio Felatina, reproducen nuestros programas. Les recordamos que en la Argentina, uno de los 3 hitos más importantes que vamos a tener los jóvenes en este año, se va a dar el próximo 25, 26 y 27 de mayo, el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes en Rosario. Ya se abrió la inscripción para todos los jóvenes argentinos. También ayer se empezó a abrir la inscripción para la prensa. Nosotros, como les contamos desde hace varios programas, vamos a estar ahí. No dejemos de rezar, obviamente, por la organización, por todos los obispos que van a participar, por los artistas y también por el próximo presínodo de la juventud, ¿no? La reunión presinodal que se va a estar dando en los próximos días. Nos visitó hace poquito Santiago Tognetti, nos comprometimos a rezar por él y por todo el presínodo de jóvenes, que va a ser muy importante, sumado también al tercer hito que va a tener la Iglesia este año, en verdad, a principio del año que viene, que va a ser la Jornada Mundial de la Juventud. Si les parece, nos metemos de lleno con el día, con las noticias del día. Hoy va a ser un programa pura y exclusivamente del Papa, lo decíamos, ¿no? Son 5 años de misión
una misión complicada y difícil, 5 años de muchos viajes y 5 años, hablábamos recién afuera del aire, de canonizar a muchas personas, de beatificar a muchas otras, también hacer venerables a algunas otras personas, un papa que siempre deja y mucho por hablar. Sí, hoy nos dedicamos de lleno al Papa, a Francisco, a este primer Papa fuera del viejo mundo, a quien viene a traer a la Iglesia un poquito de esto que él llama el fin del mundo. Y bueno, empezamos en realidad recordando lo que él hablaba la semana pasada, el miércoles específicamente, de lo cual también se habló mucho en la semana, porque él en su catequesis del miércoles pasado en la audiencia general hablaba puntualmente de la plegaria eucarística, que es uno de los momentos centrales de la misa. Justamente la plegaria eucarística pide a Dios que reúna a todos sus hijos en la perfección del amor, en unión con el Papa y los obispos, una señal de que celebramos en comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular. ¿Qué es la plegaria eucarística? Es justamente ese momento en la misa donde se presenta el pan y el vino. Está en dos momentos, que en realidad ya los vamos a contar más adelante, que son el prefacio, que arranca justamente con el santo, cuando cantamos el santo, y después con puntualmente la consagración. Pero el Papa estuvo hablando justamente sobre la plegaria eucarística, que dice que es lo que califica la celebración de la misa y constituye su momento central, ordenado hacia la comunión. Corresponde a lo que hizo Jesús en la mesa con los apóstoles en la última cena, cuando dio las gracias sobre el pan y luego sobre el vino, y en su acción de gracias es la que revivimos en cada Eucaristía, asociándonos con su sacrificio de salvación. Hacer comunión con Cristo realmente presente en el pan y en el vino consagrados es a lo que nos encontramos en esta plegaria eucarística, lo que hacemos en esta plegaria. Después de invitar al pueblo a elevar sus corazones al Señor y a darle las gracias, el sacerdote pronuncia esta plegaria en voz alta en nombre de todos los presentes, dirigiéndose al Padre a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Justamente el Papa explicaba que el sentido de esta oración es que toda la asamblea de los fieles sea una con Cristo en la confesión de las maravillas de Dios y en la ofrenda del sacrificio, y para unirse deben comprenderlo. Por eso mismo es que cambió el idioma. ¿Por qué? Porque la idea es que comprendamos lo que está pasando en esta plegaria. La Iglesia nos invita, a nosotros también laicos, a elevar esta oración y a que podamos entender lo que estamos diciendo. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Pero bueno, como les decía, esta plegaria eucarística está dividida por elementos característicos que son, en primer lugar, el prefacio, que es la acción de gracias de los dones de Dios, especialmente por haber enviado a su Hijo como Salvador, que termina con la aclamación del Santo, que es el momento en que cantamos, y luego viene la invocación del Espíritu para que con su potencia consagre el pan y el vino. Así invocamos al Espíritu para que venga y en el pan y el vino esté Jesús. La acción del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote hacen realmente presente, bajo las especias del pan y el vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz una vez por todas. Justamente la frase de Jesús es la que se usa, es la que explica: este es mi cuerpo y esta es mi sangre, esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Y ahí el Papa, de esa forma que tiene de hablarnos en nuestra forma, bajarnos la teología a un idioma que podamos entender, nos dice: ese Jesús y ya está, no hay discusión, no hay explicaciones. Dice que esto es la fe. La fe viene en nuestra ayuda y con ese acto de fe creemos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y ese es el misterio de la fe. Además, la Iglesia quiere unirnos a Cristo y convertirnos con el Señor en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Y esa es la gracia y el fruto de la comunión sacramental. Nutridos con el cuerpo de Cristo para convertirnos nosotros
lo comemos en su cuerpo viviente hoy en el mundo. Otra de las cosas que también decía el Papa justamente es que la iglesia que reza, la iglesia que ora, es una, él lo decía muchas veces en distintos momentos, ¿no? Pero es una iglesia unida, el Papa siempre hablaba de eso, ¿no? La iglesia suplicante, la iglesia con una plegaria constante, es una iglesia que está unida. Y algo que decía acá, hablando de este misterio de comunión, con lo que decía Jiménez recién, ¿no? Es la misma iglesia, la iglesia madre, la que quiere que nosotros nos unamos a Cristo y nos convirtamos junto a Él en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Y el Papa Francisco también decía que es bueno pensar en una iglesia con esa mirada, ¿no? Una iglesia orante, una iglesia que rece. Y decía que hay un pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice que cuando Pedro estaba en prisión, la comunidad cristiana oraba incesantemente por él. La iglesia que reza, la iglesia orante, volvió a repetir el Papa, y él decía, y cuando vamos a misa es para hacer esto, justamente para ser una iglesia orante. La plegaria eucarística es justamente la que pide a Dios que reúna a todos sus hijos en la perfección del amor, en la unión justamente con el Papa y el Obispo, mencionados obviamente por su nombre, una señal que justamente lo que marca es una comunión con la Iglesia universal y con la Iglesia particular. Y la súplica, como bien es la ofrenda, se presenta a Dios por todos los miembros de la iglesia, como podemos escuchar en una misa, ¿no? Aquellos que estamos vivos, aquellos que están muertos. Hay una parte puntual de la misa, en cada misa, destinadas a las dos personas, a los dos miembros de la iglesia, tanto a los vivos como a los muertos. Y el Papa dice que es justamente la bendita esperanza de compartir la herencia eterna del cielo, junto, nada más y nada menos, que con la Virgen María. Habla también el Papa que es una fórmula codificada de oración y que tal vez no suene algo lejana, pero es una forma antigua. Muchas veces nosotros, quizás en las misas, escuchamos muchísimas fórmulas, algunas no las conocemos, algunas quizás las sabemos de memoria, pero no las comprendemos. Y el Papa dice que justamente expresa esta fórmula de la que yo les hablaba recién, lo que expresa es todo lo que cumplimos en la celebración eucarística. Y también nos enseña a cultivar 3 actitudes que no tendrían que faltar nunca en los discípulos de Jesús. La primera es justamente dar gracias siempre y en todo lugar, y no solo en algunas ocasiones. La segunda es hacer de nuestra vida un don de amor libre y gratuito. Y la tercera es construir la comunión concreta en la iglesia y con todos. Por lo tanto, como le decíamos al principio, la plegaria eucarística es clave. Y además, como decía el Papa, nos educa poco a poco para hacer que toda nuestra vida sea una Eucaristía, es decir, una acción de gracias, y que también nosotros, como bien decía el Papa, podamos unirnos como iglesia a rezar, a pedir y a dar gracias. Otra de las cosas que sabíamos del Papa, para hacer un cambio de frente totalmente distinto a una de las cosas que dijo, fue un próximo viaje que va a realizar dentro de poquito, en septiembre. Sí, justamente como decías, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano nos anunció que el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a los países bálticos del 22 al 25 de septiembre del año corriente. Las ciudades que visitará serán Vilna y Kaunas en Lituania, Riga y Aglona en Letonia y Tallinn en Estonia, y el programa por el momento se desconoce. Los viajes confirmados para este año son a Ginebra el 21 de junio de este año para visitar el Consejo Ecuménico de las Iglesias con motivo del 70 aniversario de su fundación, y a Irlanda en agosto para participar de un nuevo encuentro mundial de las familias. Esto es importante porque va a ser la segunda vez que un papa visita estos países, luego de la histórica visita de Juan Pablo II en 1993. Nosotros les contamos todos los programas algunas de las noticias más importantes del Papa. Obviamente tratamos de rescatar las principales, pero me parece que si bien sabemos muchas cosas del Papa por lo que dice, por lo que hace, muchos medios quizás se quedan con los gestos, algunos quizás sin saber mucho de que son gestos propios que tiene la iglesia, que tiene un Papa, que tiene un sacerdote, y ya lo hablábamos con Jimé, ella nos contaba una pequeña anécdota hace un ratito, cuando el Papa se postraba, ¿no? En la primera Semana Santa que él estaba Claro, ahí. el primer año de papado de Francisco, todos los medios locales, todos los medios de Argentina salen a cubrir las primeras grandes actividades que tuvo el Papa, coincidiendo con Semana Santa. Encima una fiesta, una semana que tiene muchos signos que son diferentes Tal al cual. resto de las fiestas, al resto de las misas.
Y entonces cada acción que el Papa hacía salía en todos los medios internacionales. Y no me olvido nunca del Viernes Santo, que salió en todas las tapas de los diarios, de que el Papa se había postrado. Y uno lo leía y decía, como todos los sacerdotes en Viernes Santo, el Papa se postró, pero el periodismo por ahí se quedaba en el signo y le llamaba la atención y no sabía que detrás de eso en realidad es algo que cada sacerdote en la ceremonia, en la celebración de la cruz, lo hace, postrarse frente a la cruz de Cristo. Y quizás también algunos, aquellos que estén escuchando la radio, aquellos que no son de Argentina también incluso, uno puede decir, bueno, el Papa Francisco es una figura mundial, una figura reconocida, quizás para nosotros, para los porteños, era alguien un poco más cercano, pero tal vez para aquellos que no viven en Buenos Aires, aquellos que, o mismo muchos de nosotros que no vamos a misa a la catedral, donde solía estar en ese momento Jorge Mario Bergoglio, claro, uno puede decir, lo empezamos a conocer al Papa hace 5 años, porque claro, si bien está hace mucho más tiempo, nació allá por 1936, claro, uno empezó a conocer su vida, a investigar, a saber un poquito más de él, hace 5 años precisamente, un 13 de marzo. Por eso nosotros, ahora, después de la pausa que vamos a hacer en unos minutos, le vamos a contar un poquito de la vida de él. Una vida que, como le decía, arrancó allá por el 17 de diciembre de 1936, se crió acá, en la capital de Buenos Aires, en el barrio porteño de Flores, y mucha de su familia estuvo ahí, era muy cercano a la gente acá en Buenos Aires. Y por las cosas que yo pude averiguar, por la gente que lo conocía, dicen, Francisco es Bergoglio, pero en Roma, o sea, no cambió mucho. Trasladó su cuerpo allá. Algunos dicen que acá era un poco más, no amargo, pero sí serio, y que quizás si hay algo que encontrarle de diferente a cuando estaba en Buenos Aires, que a lo que ahora acostumbramos a ver, es la alegría. Todos dicen que se convirtió en una persona totalmente alegre. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a responder una pregunta. A ver. ¿Conocieron a Bergoglio / conocen a Francisco? Quiero saber, porque muchas de las personas que nos escuchan son de Argentina y son de Buenos Aires. Yo quiero saber cuántas personas que nos escuchan conocieron personalmente a Bergoglio y cuántas personas que nos escuchan conocen a Francisco. Entre las personas que nos escuchan, vamos a empezar a mandar algunos saludos. El primero para Fiore Facito, para Yagi Lucas, para Chechu D'Andrea, para Kimberly Medinilla, para Romina Salmerón, también para Amalia Dragone, para Lucho Rafagnino, para Sofía Roldán, para Cande Fister, para Cande Fasano, también el saludo para Lalia Costa, que seguramente nos está escuchando, y aquellos que quieran enviar algún mensaje, recuerden hacerlo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en Instagram, nos encuentran como Radio Frassati, allí nos escriben y responden la pregunta que recién les hizo Jimé. Bien, y volvemos y nos metemos ahora sí, ¿no? De lleno en la vida de Jorge Mario Bergoglio, una persona que para mí dio el sí más lindo en su vida. Creo que también por un lado fue muy lindo por lo que generó para él, para la Iglesia Argentina, para la Iglesia Mundial, pero también me parece que fue, supongo yo, el sí más difícil que tuvo que dar en su vida. Pasó por muchas misiones, pasó por muchas tareas distintas en Buenos Aires, obviamente porque era de acá, era porteño como nosotros, pero también le tocó afrontar momentos duros, momentos complicados. Y un 13 de marzo cambió su vida, porque él se fue, cuando nos contaba en su momento el año pasado, alguno de sus familiares se había ido con una valija diciendo, bueno, vuelvo un par de semanas, y no volvió más. No volvió más porque se quedó en Roma, porque dijo que sí, porque respondió al llamado de Dios, y porque desde hace 5 años se convirtió en el conocido Papa Francisco, en el primer Papa de acá, del continente americano, el primer Papa argentino. Un papa que tiene muchas, pero muchas estadísticas para contar, y así arrancaba todo un 13 de marzo. Escuchen. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Bien, así comenzaba todo un 13 de marzo, algunos los veíamos por la televisión y no entendíamos. Era justamente un cardenal francés llamado Jean-Louis Tauran. Él era el que anunciaba esto, que la iglesia tenía un nuevo papa, seguido de lo que se veía por televisión, el humo blanco que aparecía en el Vaticano, salía al tradicional balcón del Vaticano y daba el anuncio. Tenemos un papa, se llama... ahí no lo dice después, que se llama Francisco, pero justamente dice, es el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Así arrancaba su historia como papa, ¿no? Pero ahora le vamos a contar cómo arrancó la historia en su vida. Bueno, él nació el 17 de diciembre de 1936, acá en la capital de Argentina. Era hijo de inmigrantes piamonteses, es hijo de inmigrantes piamonteses. Su padre se llamaba Mario, era contador, empleado en ferrocarril, y su mamá, Regina Sibori, se ocupaba de la casa cuando educaba a sus 5 hijos. Se diplomó como técnico químico y eligió el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958, él pasó al noviciado de la Compañía de Jesús, completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a la Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. También de 1967 hasta 1970 estudió teología en el Colegio San José, obtuvo la licenciatura. El 13 de diciembre de 1969 recibió la ordenación sacerdotal, es decir, se ordenó como sacerdote de manos del arzobispo Ramón José Castellano. Prosiguió la preparación de la compañía de 1970 a 1971 en Alcalá de Henares, en España, y el 22 de abril de 1973 emitió la profesión perpetua. Y de nuevo, en Argentina, fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, profesor en la Facultad de Teología, consultor de la provincia de la Compañía de Jesús y también rector del colegio. El 31 de julio de 1973, con 37 años, fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante 6 años. Después reanudó el trabajo en el campo universitario y entre 1980 y 1986 es un nuevo rector del Colegio San José, donde además era párroco en San Miguel. En marzo del 86 se traslada a Alemania para ultimar la tesis doctoral. Posteriormente, los superiores le envían al Colegio del Salvador en Buenos Aires y después a la Iglesia de la Compañía de la ciudad de Córdoba como director espiritual y confesor. El cardenal Antonio Quarrachino le llama como su estrecho colaborador en Buenos Aires y el 20 de mayo del 92, a los 56 años, Juan Pablo II le nombra obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires, siendo el 27 de junio cuando recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado, con el lema Miserando atque eligendo. Antes de seguir con la historia de Jorge Mario Bergoglio, justamente antes de ser elegido como papa, tenemos en vivo a José Ignacio, uno de sus sobrinos, a quien le agradecemos por estar presente acá en Radio Felatina, en nuestro programa en Frasati. José, buenas noches, gracias por atendernos, te saluda Ezequiel Pereiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, supongo que es un día de alegría, ¿no? Para todos los argentinos, también para la Iglesia Universal, porque se cumplen 5 años justamente de aquel 13 de marzo, donde era elegido como papa tu tío. ¿Qué significa para vos, para tu familia, este día? No, es un día muy... donde, bueno, un poco revivimos esos horas que tuvimos hasta por el 2013, cuando escuchamos a Protano nombrar a mi tío, y bueno, lógicamente de lo personal, el desapego ha costado mucho, y eso es lo que hace que sea donde se reviven esos sentimientos encontrados, ¿no? La alegría enorme de tener un papa como el que sabíamos que íbamos a tener, y por otro lado la tristeza de apego, ¿no? Que tanto nos cuesta a los seres humanos desprendernos de un ser. Nosotros el año pasado, cuando te entrevistábamos, hablando de tu fundación, de Haciendo Lío, nos contabas, entre tantas anécdotas, que
él un día la llamó a tu mamá, a María Elena, y le decía, que justamente es su hermana para los oyentes, le decía, bueno, me voy a Roma, y claro, todos pensaban, entre ustedes y sus familiares, que se iba y que volvía como otros viajes, ¿no? Pero no volvió. No, lógicamente, porque de hecho él no solamente había presentado como protocolarmente corresponde la renuncia a su cargo, que lo había presentado en reiteradas ocasiones, tanto a Benedicto, sino que también ya tenía reservada su habitación en una casa de retiro sacerdotal. Claro. Entonces todo indicaba que volvía, que era, por decir, ir a cumplir con el cónclave, y bueno, volvía acá a esperar que se acepte la renuncia y poder retirarse. Evidentemente había Dios preparado algo muy especial para su camino. Y me imagino que también que habrá sido un antes y un después en su vida. Para aquellos, nosotros estamos haciendo un juego de preguntas para los oyentes, preguntándoles si pudieron y tuvieron el lujo, aquellos que vivimos en Buenos Aires, ¿no?, de conocerlo como acá, en Buenos Aires justamente, o si algunos lo conocieron como Papa. Para aquellos que no conocen mucho de su vida, o aquellos que no lo conocían, ¿cambió algo la vida de Bergoglio a lo que vemos ahora por televisión, lo que leemos en algunos medios? ¿Sigue siendo la misma persona? No, bueno, primero invitarte a que extiendas un poco más los límites fronterizos de la gente que lo puede haber conocido, porque recordemos que él estuvo en Córdoba. Claro. Y también fue docente en Rosario, en Santa Fe, así que tal vez más gente pueda comunicarse y contarte su experiencia, que de verdad me han llegado varios comentarios, bueno, a lo largo de estos años, gente que me decía, no, yo lo conocí, fue docente mío. La verdad que ha sido, bueno, me han contado su experiencia. Y segundo, bueno, en cuanto a tu pregunta, sí, decirte que la verdad no ha cambiado nada. Lo único que cambia es la vestimenta, pero después sigue, y se lo ve más joven, por lo menos es lo que notamos nosotros, ¿no? Lo vemos más joven, pero en cuanto a su impronta, en cuanto a lo que él siempre pregonaba, incluso con el ejemplo acá en Buenos Aires como cardenal, lo sigue haciendo y sigue llevando adelante el mismo camino como Papa. Lo notamos con mucha más fuerza, con mucha más juventud, pero en el mismo camino que venía transitando. Hola José Ignacio, habla Jimena. Yo te quería preguntar, porque estábamos hablando antes de empezar el programa sobre cómo cada uno vivió ese 13 de marzo, y yo recordaba que, por ejemplo, al momento en que iban a salir a decir el nombre del cardenal que había sido elegido papa, yo pensaba, igual no le sé el nombre a ninguno, entonces la verdad que aunque digan un nombre, voy a estar feliz igual, pero no sé por qué lo espero con tantas ansias. Y cuando dijeron el nombre y me di cuenta que el único nombre que conocía era el que estaban diciendo en voz alta, a mí medio que se me paró el corazón. No me quiero imaginar lo que fue en tu casa, tu familia. No, bueno, nosotros lo veníamos siguiendo el cónclave desde el primer momento, incluso en la previa, y sabíamos, bueno, que había otro cardenal argentino que era muy mencionado, a diferencia de mi tío que no lo nombraban para nada, que era el cardenal Sandri, y había otros cardenales. Hablaba de, si no me equivoco, de Gerard, que es un cardenal, si no me equivoco, brasilero. Hablaban de un americano y de dos italianos. Ahora los nombres no los tengo muy presentes, pero no, bajo ningún punto de vista nos imaginábamos que era él, y la sorpresa fue enorme. La verdad que escuchar que el protodiácono que hacía el anuncio en latín y tratar de entender qué dijo Jorge Mario fue muy fuerte, y en mi caso, bueno, yo entendí a Jorge Mario. En el caso de mi mamá, entendió, el Jorge Mario no entendió y entendió el apellido. Y a partir de ahí fue, bueno, nada, abrazarnos, llorar, tratar de reaccionar, y después una catarata de llamados y timbrazos en la puerta de todo tipo de personas, vecinos, amigos, familiares, periodistas, desconocidos, que hicieron que durante varios meses nuestro ritmo de vida fuera completamente distinto al que veníamos teniendo. No, nos contabas el año pasado que, entre tantas anécdotas que tenían ustedes, obviamente como familiares y personas cercanas a él, que
primero se conoce, ¿no? Que es muy futbolero, que es hincha de San Lorenzo y todo, pero que te llamó en algunos momentos para cargarte, para hablar sobre las picas entre San Lorenzo y River, que en tu caso sos de River, pero es de hacer esas cosas, ¿no? Sigue siendo cercano a ustedes, lo suele llamar. Sí, sí, igual está claro, la oveja negra de la familia sé que es de San Lorenzo. Claro. Y un primo que es hincha de Boca. Después el resto, toda la familia somos todos hinchas de River. Creo que es muy importante dejar ahí en el ámbito futbolero este tema en claro. Y también, lógicamente, recordar que el primer milagro de Francisco ha sido la Copa Libertadores para San Lorenzo. Terrible. Después, sacando esta aclaración medio cómica, sí, sigue siendo igual de cercano en cuanto a las llamadas. La verdad que esto ha ayudado demasiado a que el desapego no sea tan doloroso y nos hace mucho más llevadero la vida cotidiana, ¿no? Y para aquellos que no conocen, nosotros hicimos un programa especial contándole a la gente lo que haces vos con Haciendo Lío. Justamente tomás el nombre, por lo que nos contabas, en referencias a lo que fue aquella jornada mundial, ¿no? Que el Papa nos decía justamente a nosotros, a los argentinos, a los jóvenes, hagan lío. Tenés una fundación, contale si querés a la gente de qué se trata, cómo los pueden buscar a ustedes en las redes sociales, en internet. Bueno, Haciendo Lío trabaja con personas en extrema situación de vulnerabilidad. Lo que busca es promocionar a las personas, no solamente a través de una asistencia alimenticia, como es el trabajo con las personas en situación de calle, o una merienda, como es en el caso de los comedores, sino que la idea es ayudarlos a resolver el problema de fondo. La verdad es que venimos trabajando muy fuerte en modificar esa realidad y tratar de brindarle a la gente una herramienta más que valedera para precisamente resolver ese tema, ¿no? Que tiene que ver con la falta de trabajo. En ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo, como te digo, además de llevar de comida a la gente de la calle, claro, y además de asistir a comedores, merenderos con una merienda, con una copa de leche, con galletitas. En el caso de los chicos, le brindamos un taller, pero además trabajamos con sus familias, porque si hay un chico que va a un comedor o un merendero, es porque hay un problema económico y laboral en la casa, y tratamos de intervenir con cursos de capacitación y con jornadas de intermediación laboral. Y este año estamos abriendo oficialmente la escuela de capacitación, que va a llevar el nombre del Santo Padre. Y la idea de esta oferta de esta escuela de capacitación es brindar una oferta académica gratuita para las personas de bajos recursos, para que de esta manera puedan no solamente estudiar, sino transformarse en mano de obra calificada en un mercado laboral que cada vez es más salvaje, y ofrecerles incluso también la posibilidad, incluso con apoyo nuestro y un nuevo proyecto también que estamos por lanzar este año, pero que todavía no faltan delinear algunos matices, el apoyo para que se vuelvan trabajadores independientes o microemprendedores, con el acompañamiento nuestro, el seguimiento y un par de temitas más que te decía que faltaban maquillar. Y aquellos que quieran sumarse, les quieran dar una mano, los pueden encontrar en las redes sociales, ¿no? Obviamente, aquellos que se quieran sumar y darnos una mano, nos pueden buscar por Facebook, Haciendo Lío, y si no, escribirnos al correo electrónico info@haciendolio.org.ar, y ahí nos vamos a poner en contacto con ellos. Lógicamente son todos más que bienvenidos, y nos encantaría que se sumen como voluntarios. Bien, y la última que te hago para cerrar la nota y para justamente despedirte y agradecerte por el contacto. Viste que hay mucha gente que empieza a hablar, algunos, creo yo, la gran mayoría que no son católicos, y otros también que son católicos, el por qué Francisco no viene a la Argentina, ¿no? Y si uno se remonta en el pasado, dice, Juan Pablo II vino una sola vez, después Benedicto no vino a Argentina, ¿y por qué tiene que venir a Argentina sí o sí? Pero bueno, se habla mucho sobre eso. Te quisiera preguntar a vos la mirada que tenés al respecto de eso, si obviamente escuchás las críticas, supongo, o los comentarios del por qué no viene el Papa, que amaga, que va a Chile, que esto, que lo otro. En tu caso, como familiar, ¿te duele que digan eso? ¿Cómo lo ves? No,
mira, cuando son críticas que no construyen, que no suman, la verdad es que no me mueven para nada, lo tomo como de quien viene. Claro. Porque por lo general los que tienden a decir esas cuestiones, barbaridades que dicen sin ningún tipo de fundamento, son personas conocidas y que se conoce bien profundamente cuál es su pensamiento, y la verdad que nunca suman, sino que por el contrario suelen restar. En cuanto al resto, a la gran mayoría de la gente que consulta, qué pasa, que no viene, lo primero y lo más importante que hay que remarcarle, para entender el motivo de por qué tal vez todavía no se acercó a Buenos Aires, es que él pregona con el ejemplo. Y si él habla de salir, como en esa frase que dijo haciendo lío, y habla de salir de la zona de confort y de ir a las periferias, ¿por qué va a venir primero de la zona de confort? Claro. Porque la verdad, él ama a Argentina, le encantaría estar acá, además, si pudiera, hasta estoy seguro que trasladaría el Vaticano de Argentina, pero es su zona de confort, no es su periferia. Y él primero va a ir a la periferia, y cuando termine con la periferia va a venir acá. No tengan dudas, esto sí es una tranquilidad que le quiero transmitir, no tengan dudas que él quiere venir, que él va a venir, pero va a venir en los tiempos de Dios, que Dios le mande, y no va a haber va a quedar demostrado que él de verdad quería venir. Ahora, otra aclaración que sí es una comparación que escucho mucho y que me gusta dejar en claro, es Juan Pablo II viajó 5 veces a Polonia y Benedicto XVI, bueno, ya no me acuerdo cuántas veces viajó a Alemania. Recordarles que a Polonia y a Alemania hay apenas 1 horita, 2 horitas de viaje, cuando para poder venir a Buenos Aires son 12 horas de viaje. Como mínimo. Exacto. Y recordarles que también que Juan Pablo II fue un papa que asumió muy joven, y bueno, en el caso de Francisco, si bien se lo ve muy juvenil, no tiene la edad que tenía Juan Pablo II cuando hizo tantos viajes. Sí, hablábamos recién hace un ratito, ¿no? 104 viajes, el caso de Juan Pablo, en 27 años. Francisco recién va a 5. Exacto, ojalá lo tengamos 27 años, pero bueno, me parece un poco mucho también. No, nada, dejarle la tranquilidad a los oyentes, a aquellos que consultan y preguntan por qué Francisco no viene, porque Francisco va a ir primero a la periferia. Yo creo, no tengo fechas, porque si te digo una fecha te estoy mintiendo, pero sí estoy casi seguro que no va a tardar nada en venir bajo. O sea, en los próximos años ya va a estar viniendo. Yo creo que 18 lo tiene ya comprometido, ya anunció que no venía en este año, y creo que el año que viene también lo tiene comprometido. Ya de ahí en más es cuestión de naturaleza que sigue su visita. José, gracias por tu tiempo, el saludo como No, siempre, y bueno, estamos en contacto para poder obviamente darles una mano a ustedes en Haciendo Lío, ojalá que lo podamos hacer. Seguimos rezando, como te dije aquella vez, por el proyecto de ustedes, y bueno, por tu familia, el saludo para tu mamá y para toda la gente cercana a vos. Chicos, nada, muchas gracias y estamos hablando para ver qué necesitan. Gracias, José, un abrazo. Abrazo. Bien, era la palabra de José Ignacio Bergoglio, el sobrino del Papa Francisco. Qué alegría fue escuchar lo último, ¿no? Quizás uno lo sabía, quizás por sacerdotes conocidos que viajaron a Roma, por obispos que nos pudieron contar alguna cercanía con el Papa, y con lo que el mismo Papa Francisco dice, ¿no? Amo a la Argentina, quiero a la Argentina, me preocupo por la Argentina. Es una persona que lee los diarios de manera digital, obviamente, del país, que está informado sobre la realidad actual de la Argentina y que quiere venir a la Argentina. Pero bueno, uno lee, escucha los motivos, las críticas de por qué Francisco no viene, y creo que la voz de un familiar de él, de su sobrino, del hijo, de su hermana, que diga, bueno, en algún momento va a venir a Argentina, estoy seguro de eso, brinda un poquito de tranquilidad. La verdad que sí. Y bueno, y también respondiéndole a todas las personas que nos han respondido a nuestra pregunta sobre si conocieron a Bergoglio, le vamos a mandar saludos a Bernie Marín, a Juli Villar, a Inés Fister, a Carly Burrieri, a Juanma del Valle, a Tuti, a Tincho Álvarez, a Graci Contreras, que nos han ido respondiendo, a Pedro Recab, la verdad que son un montón. A Juan Pablo Molina también, a Paz Codino, fueron dos de las personas que a respondieron. Delphi Aliaga.
Muchas personas responden que todavía no lo conocen a Francisco. Hay muchos, que en especial de Buenos Aires, pero también, como decía José, también del interior, que sí lo conocieron a Bergoglio, y bueno, y ellos pueden dar fe de que sigue siendo el mismo, solo que ahora vestido de blanco. Tal cual. Sí, e incluso me parece que la figura que empezó a tomar el protagonismo en el cual se metió y el que se mete en todos los papas, ¿no? Una figura mundial muy importante, hace que obviamente todo sea más público, hace que todo sea más opinable y que justamente esta opinión sea y salga de bocas de aquellas personas que no sean católicas, de personas que no estén formadas o de personas que justamente lo único que quieren es un mal hacia la iglesia, en este caso un mal hacia la figura del Papa. Cerramos, si les parece, con lo que es la vida de Francisco. Nos habíamos quedado allá por el 2002. Él participa en abril de 2005 en el cónclave donde fue elegido Benedicto XVI. Así es. Y es más, justamente lo que dicen es que Francisco Bergoglio en ese entonces recibió algunos votos y estaba en boca de todos en ese momento. Luego, bueno, como arzobispo de Buenos Aires, piensa un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización, con 4 objetivos, que eran las comunidades abiertas y fraternas, el protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad y asistencia a los pobres y a los enfermos. En septiembre del 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país, que la idea era hacer 200 obras de caridad hasta el 2016. Él en el 2013, es elegido papa, entonces no puede terminar este plan de llegar a las 200 obras de caridad hasta el 2016. Y esta elección del Papa se da justamente luego de 5 etapas, de 5 rondas de votaciones, del segundo día del cónclave, donde justamente Bergoglio, como bien decía Jimé, fue elegido Papa. Y una de las cosas que Francisco hablaba y comentaba en tantas notas que dio fue acerca de este momento, acerca del cónclave. Los invitamos a escuchar un poquito lo que fue ese momento para Francisco. Bueno, y así empezó el conclave. Los periodistas decían que a lo más yo era un kingmaker, que bueno, un elector, un gran elector que indicaría a alguno. Y estuve en paz. Empezó la primera votación martes a la noche, segunda miércoles a la mañana, tercera miércoles antes del almuerzo. Y el fenómeno de las votaciones ahí siempre, no solo en el conclave, en estos grupos, es un fenómeno interesante. Hay candidatos ya fuertes, pero hay mucha gente que no sabe dónde dar el voto. Entonces elige 6, 7, que son los votos depósito. Entonces yo deposito el voto en usted y cuando veo ya quién va, se lo doy. O sea, es como una provisoriedad. Eso es general en las votaciones de grupos grandes, ¿no es cierto? O sea, sí, yo tenía algunos votos, pero depósito. Pero es cierto que en el cónclave anterior había tenido unos 40, ¿se puede decir? No, eso dijeron. Sí, bueno, dijeron. Algún cardenal dijo. Bueno, dejémoslo al cardenal, aunque yo podría decirlo ahora porque tengo la autoridad para decirlo, pero mejor, dejemos que lo haya dicho el cardenal. Pero nada, realmente hasta ese mediodía nada. Y después pasó algo, no sé, en el almuerzo yo vi algún signo raro, pero me pregunta por la salud, ¿Está usted bien? Esas cosas que... Y ya cuando volvimos a la tarde se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. ¿Qué me pasó a mí? En la primera votación de la tarde, cuando yo vi que ya eso podía ser irreversible, lo tenía al lado, y esto lo quiero contar, porque hace a la amistad, al cardenal Humes, que para mí es un grande. A la edad que tiene, es el delegado de la Conferencia Episcopal para la Amazonia.
Y va allá y se mete y va en barca y va visitando las iglesias y lo tenía al lado y ya a la mitad de la primera votación de la tarde, hubo dos, hubo una segunda, cuando se vio la cosa, se me acercaba así y me decía, no te preocupes, así obra el Espíritu Santo. Me causaba gracia. Después, en la segunda votación, cuando se alcanzaron los 2/3, siempre se aplaude, ¿no? En todos los conclaves aplauden. Y sigue el escrutinio. Y él ahí sí me besó y me dijo, no te olvides de los pobres. Y eso me empezó a dar vuelta en la cabeza y fue lo que provocó la elección del nombre después, ¿no? Yo, mientras la votación, rezaba el rosario, solía rezar los 3 rosarios diarios, tenía mucha paz, yo diría hasta inconsciencia. Lo mismo cuando se dio la cosa, y para mí ese fue un signo de que Dios quería eso. La paz, hasta el día de hoy no la he perdido. Pero es algo de adentro, con un regalo, ¿no? Y después, ¿qué es lo que hice? No sé. Me hicieron parar, me hicieron preguntar si aceptaba. Dije que sí, no sé si me hicieron jurar algo, no me acuerdo. Pero estaba en paz. Después fui, me cambié la sotana y salí y quise ir primero a saludar al cardenal Díaz, que estaba ya en su silla de ruedas, y después saludé a los cardenales. Después le pedí al vicario de Roma y al cardenal Lumes, por amigo, que me acompañaran, cosa que no estaba prevista en el protocolo. Ahí empezaron sus problemas con el protocolo, creo. ¿Qué sabía? Yo puse ahí. Esa fue la primera de muchas. Y fuimos a rezar a la Capilla Paulina mientras el cardenal Torán anunciaba el nombre. Después salí, yo no sabía lo que iba a decir. Y bueno, todo lo demás son testigos ustedes. Bien, era una partecita de la nota que le realizó hace un tiempo Verónica Alaraski, una de las tantas periodistas que lo pudo entrevistar. En este caso fue un mano a mano con el Papa Francisco, donde cuenta muchas anécdotas, pero nos quedamos con este momento, ¿no? Fueron 4 minutos donde el Papa explicaba, es el momento especial en su vida de aquella elección que ocurrió el 13 de marzo del año 2013. También contaba, por ejemplo, cómo eligió el nombre a Francisco, cómo eligió a San Francisco de Asís para guiarlo en este camino, justamente porque alguien vino y le dijo, no te olvides de los pobres. Sí, muchas frases, ¿no?, que dejó Francisco por el camino. Entre ellas, creo yo, una de las más recordadas, el Hagan Lío, que recién lo contábamos y lo hablábamos con José Ignacio, con su sobrino. Creo que es uno de los papas, al menos de la corta edad que tengo, con 23 años, cuando estaba Juan Pablo II era muy chico, pero después cuando uno lo lee a Juan Pablo, claro, ve como él también era un papa cercano a los jóvenes, pero creo que nos habla de manera muy directa. Creo que todo lo que dice puede hablarle a otro público, puede dar una homilía quizás para un prisionero, para una persona en situación de calle, para lo que sea, pero siempre en el fondo hay algo que nos quiere decir a nosotros, a los jóvenes, y lo hace de manera perfecta. Justamente hace unos días Benedicto XVI habló un poco sobre la forma, el Papa Emérito habló sobre la forma que tiene Francisco y hablaba sobre la continuidad entre un papado y el otro, de que no hay tantas diferencias, que hay muchas personas que consideran a Francisco una persona más bien práctica, que es solo práctica, y Benedicto XVI decía que no, que tiene una profunda formación filosófica y que justamente la continuidad de la teología que daba Benedicto con esta formación filosófica que tiene Francisco, más allá de la practicidad o las palabras que usen, son como una guía, un camino que también se remonta también a Juan Pablo II. Un papa que habla, como le decíamos, nos habla a los jóvenes de manera muy directa, un papa que se mete, como decía su sobrino, en las periferias,
que trata de salir de la comodidad, de hablarles a todo por igual, de hablar con una persona de otra religión, sin importar la que sea, de hablar con muchísimos políticos, más allá de lo que hayan hecho, y mismo de hablar con personas, con laicos, con gente que no es consagrada, que algunos tienen distintas causas, distintos motivos difíciles en su vida, pero el Papa creo que recibió a muchas personas, como lo decíamos antes. En algunos casos fue criticado, en algunos casos fue juzgado justamente por recibir a unos y no a otros, pero bueno, de eso hablan algunos medios de comunicación que tienen de por sí alguna bajada política importante. Para cerrar, les contamos que superó el récord del Papa Juan Pablo II, canonizando hasta ahora a 875 personas, entre ellas los 815 que hizo en un solo día, que hablamos de Antonio Primaldo y 812 compañeros mártires, 813 serán en ese momento, y bueno, hizo también santas a muchas personas importantes, entre ellas a la Madre Teresa de Calcuta. Al Papa Juan XXIII, al Papa Juan Pablo II. Ese día puntual, ese 27 de abril, fue un momento histórico porque estaban presentes el Papa Emérito Benedicto XVI, el Papa Francisco, y se estaba canonizando, haciendo santos a 2 papas. Fue el único momento en la historia donde había 4 papas ahí en la Plaza San Pedro. El 13 de mayo también a Francisco y a Jacinta Marta, los videntes de la Virgen de Fátima. En fin, son muchas las personas y los hechos que hizo Francisco a lo largo de estos 5 años. Nosotros nos pasamos del tiempo permitido de las 10 de la noche. Le agradecemos nuevamente a Marcelo, a ustedes que estuvieron del otro lado escuchándonos, haciéndonos el aguante. Tratamos en esta hora que queda cortito. Nosotros siempre le decimos que hay mucho para hablar del Papa y es verdad, ¿eh? Fueron 5 años intensos y seguramente nosotros en los programas que vengan vamos a seguir hablando de él, le vamos a seguir dedicando la sección que le dedicamos con todas las noticias diarias y semanales importantes del Papa Francisco. Y en esta ocasión tratamos de hacerlo con un familiar de él, con José Ignacio. Si se engancharon tarde en el programa, los invitamos a que en los próximos días busquen en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran allí como Radio Frasetti y ahí van a poder ver el link de este programa. Seguramente sea mañana o pasado mañana, ahí lo van a poder encontrar. Es el momento del final. Jimé, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Seguramente lo vamos a anunciar por las redes sociales con algún cambio de día. Puede ser, estaremos viendo, pero bueno, nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, como todas las semanas, los martes a las 21. Manguito, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un placer compartir este programa con este equipo. El agradecimiento también para Rodri, que estuvo en la operación técnica, el agradecimiento para la gente de Radio Magna 97.9, para la gente del Pescador Radio TV, para la gente de Radio de Fe de Panamá y para ustedes, porque sin ustedes sería imposible hacer todas las semanas este programa, sería imposible seguir con tantas fuerzas para renovar algunas cosas, para investigar sobre otras y también para escuchar las propuestas que tengan ustedes. Si les gustaría que hablemos sobre algún tema, si les gustaría que hablemos sobre la vida de algún santo o que el programa se lo dediquemos directamente a algo en particular, como fue el caso de hoy al Papa Francisco, nos pueden escribir en las redes sociales, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y trataremos de cumplirle el deseo que tienen ustedes. El saludo también para Paz, que mañana va a estar cumpliendo años, y el saludo también especial para mi abuela Lali, que nos está escuchando. Ahora sí, es el momento del final, siendo las 10:15 de la noche, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Chau.